Buenos días. Vamos a partir hoy día con la conferencia de la doctora Burlem, COVID-19, actualización en microbiología. Y para comenzar, vamos a partir contándoles quién es la doctora Burlem. Ella es cirujano dentista y magíster de Ciencias Odontológicas, mención periodontología de la Universidad de Chile. Ha hecho múltiples pasantías en investigación en los laboratorios de Dentae, en el laboratorio de la doctora Patricia Díaz en Connecticut. Obtuvo su PhD en 2017 en la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Es profesora asistente del área de microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, investigadora responsable de proyectos Fondesit de iniciación y socia activa de diversas sociedades científicas como la Sociedad de Periodoncia de Chile, Sociedades de Microbiología de Chile y la International Association for Dental Research, entre otras. Todas las preguntas las pueden ir dejando en el chat para hacérselas a la doctora al finalizar la charla. Vamos a agradecer a nuestros sponsors de la Sociedad de Periodoncia, que gracias a ellos podemos hacer estas conferencias, que son Colgate, Oral-B, Dentaire, Zimmer y Sanfer. Las empresas han estado permanentemente con nuestro apoyo y se los agradecemos para poder hacer llegar a ustedes estas charlas de actualización. Buenos días, Loreto, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente en esta mañana. El tema de esta presentación, como decía Denise, es COVID-19, actualización desde la microbiología, y como les mencionaba Denise anteriormente, yo soy académica del área de microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Quisiera recordarles entonces que para esta presentación va a ser más cómodo si todos deshabilitan sus cámaras, para que apaguen las cámaras. ¿Qué temas vamos a tratar esta mañana? Primero, una breve introducción de qué es COVID-19 y generalidades de coronavirus. Después vamos a ver las características, origen y replicación del virus SARS-CoV-2, mecanismos de transmisión, diagnóstico y detección, y por último, brevemente, estrategias de control, tratamiento y prevención. COVID-19, definición y situación actual. ¿Qué es COVID-19? Viene del inglés, el término es Coronavirus Disease 2019, es la enfermedad del nuevo coronavirus 2019. ¿Ya? No se refiere al virus que causa esta patología, sino que se refiere al nombre de la enfermedad, COVID-19. Los primeros casos de esta patología fueron neumonias de etiología desconocida en Wuhan, la provincia de Hubei, en China, en diciembre de 2019, como todos hemos escuchado, y la pandemia por esta enfermedad COVID-19 se declaró el 11 de marzo de 2020. Entonces, si vemos un poquito la epidemiología de esta enfermedad, brevemente, cuando yo preparé esta charla para la semana pasada, estábamos aquí. Estábamos en 3,9 millones de casos a nivel mundial aproximadamente y 270.000 muertes por esta enfermedad. Y al revisar los datos ayer, vemos que ya vamos en 4,5 millones de casos a nivel mundial y 306.400 muertes aproximadamente por COVID. Así que, desgraciadamente, bueno, y como estamos al tanto en nuestro país también, el aumento de casos de la enfermedad ha sido muy, muy vertiginoso y muy rápido, desgraciadamente. ¿Qué son los coronavirus? Tanto escuchamos de ellos, pero vamos a ver cuáles son sus características más importantes. Los coronavirus son una familia de virus capaces de infectar o de causar enfermedad en diversos hospederos animales y en humanos. Y se les llama corona por
se les llama coronavirus por su apariencia con forma de corona al microscopio electrónico. Y ahí pueden ver en ese esquema, ¿cierto? Como estas proteínas que tiene en su manto le dan esa apariencia. Y varios coronavirus humanos, que de ahora en adelante los vamos a ver, pido disculpas por eso, ahora adelante los vamos a ver como HCOV, normalmente circulan en la población y son los causantes del resfrío común. Como ustedes pueden ver aquí, en esta gráfica, ¿cierto? Tenemos varios virus que están circulando normalmente. Estos son datos del hemisferio norte, pero son muy parecidos para nuestra epidemiología también. Y vemos aquí, quiero que se fijen acá, en estos colores más cálidos, que cada invierno, ¿cierto?, se registra un pequeño pic por enfermedades causadas por coronavirus, que como les decía yo, tienen manifestaciones leves y que fundamentalmente causan el resfrío común. Y estos pequeños pics que se ven cada invierno son acompañados, ¿cierto?, de pics de mayor magnitud, como sabemos, de virus influenza A, B y de virus respiratorio sincicial, ¿ya? Entonces tenemos que estos coronavirus que andan circulando de forma endémica en la población tienen sintomatología leve y causan el resfrío común. Son los pics que ven ahí. Sin embargo, en los últimos 20 años han surgido 3 coronavirus humanos altamente patogénicos. Y acá nos remontamos hace no mucho tiempo, el año 2002, al surgimiento de esta enfermedad que se denominó SARS, que significa síndrome respiratorio agudo severo, que es causada por el virus SARS-CoV. Surgió en Foshan, China, y también fue considerada una pandemia con 32 países afectados, 8.096 casos, con 774 muertes, con una tasa de letalidad aproximada del 10%, y esta pandemia fue resuelta y ya desde julio del 2010 no se registran nuevos casos. No pasó tanto tiempo hasta el año 2012 cuando surgió MERS. Y esta enfermedad MERS, sus siglas significan Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, es causada por el virus MERS-CoV, surgió en Arabia Saudita, Jordania, también tuvo el estatus de pandemia, afectando 27 países, con 2.519 casos, con 866 muertes, con una letalidad aproximada del 35%, así que una letalidad muy alta, y esta enfermedad todavía sigue manifestándose, aún hay casos nuevos al día de hoy, y desde el 2012 se encuentra en 12 países. Pocos casos, pero aún se registran. Y ya de ahí nos saltamos al 2019, en donde tenemos el surgimiento de esta enfermedad COVID-19, ¿cierto? Y que es causada por un nuevo virus que también se le clasificó como SARS-CoV-2, porque no es el mismo que causó esta pandemia acá del 2002. ¿De dónde vienen estos coronavirus que infectan a los humanos? Es interesante que nos detengamos acá porque estas enfermedades e infecciones causadas por virus que infectan a los humanos son zoonóticas y se transmiten naturalmente entre animales vertebrados y humanos. De hecho, un 75% de los patógenos humanos que han surgido en estos últimos 30 años se han originado en animales. Y este dato en sí mismo nos debiese hacer reflexionar de cómo de cómo se está relacionando nuestra sociedad moderna con el ecosistema, cómo la deforestación y otros procesos nos han producido que tengamos contactos de formas que no son saludables con nuestro ecosistema y particularmente que estemos entrando en contacto con el hábitat de animales que pueden ocasionarnos patología, que pueden, ¿cómo se podría decir? Que pueden representar un riesgo para nosotros, ya que naturalmente debiésemos estar más lejos, ¿cierto? Y SARS, MERS y COVID-19 son ejemplos de enfermedades zoonóticas emergentes. Entonces acá, en este esquema podemos ver
que el murciélago es el reservorio más importante de varios coronavirus que son capaces de infectar a los humanos, y acá tenemos a un par más en otro reservorio animal, y muchos de ellos requieren de un hospedero intermedio en donde evolucionan y son capaces de infectar, ¿cierto? De adquirir la capacidad de infectar a los humanos. Y de este punto que les mencionaba anteriormente, del surgimiento de estos patógenos humanos, estos últimos 30 años, y la reflexión de cómo nos estamos relacionando como sociedad con nuestro ecosistema, acá hay un par de artículos bien interesantes que podrían consultar. Ahora, bien, vamos a hablar de SARS-CoV-2. Les ruego me den un segundo a buscar un pañuelo al tiro. Ahora sí, perdón por la interrupción. A ver, esta cosa aquí. Ya. SARS-CoV-2, entonces. ¿Quién es? Es el agente causal, el agente etiológico de COVID-19. Y este es un virus perteneciente a la familia coronavírida del género coronavirus. Acá pueden ver la apariencia de este virus en el microscopio de transmisión. Inicialmente a SARS-CoV-2 se le denominó 2019 nCoV. Y esto es porque básicamente surgió tan rápido la infección por este virus que no hubo mucho tiempo para ver bien dónde se enmarcaba, ¿cierto? Dónde se podía clasificar, entonces ese fue el nombre provisorio, pero después, yo les voy a mostrar en más detalle de dónde viene el nombre, después ya se le clasificó como virus SARS y CoV-2, porque es el segundo después de ese brote que vimos por el otro SARS en 2002. Entonces, si lo encuentran en la literatura, lo van a, inicial de COVID-19, lo van a encontrar con ese nombre, pero se refiere a lo mismo. Este SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus conocido que es capaz de infectar al humano. Y la partícula viral de este virus es una partícula viral envuelta de aproximadamente 120 nanómetros de diámetro. Y su genoma es de tipo RNA de polaridad positiva, de hebra simple, no segmentado, de aproximadamente 30 kilobases en tamaño. ¿Cuál es la morfología de este virus SARS-CoV-2? Es importante que establezcamos desde un comienzo que la morfología de la partícula viral es similar a la de otros coronavirus. Y esto se refleja en que tiene los mismos componentes que podemos encontrar, por ejemplo, en el virus SARS. Y estos son, acá tenemos, vamos a ir como de afuera hacia adentro, acá tenemos la proteína, la espícula, que es del inglés la proteína spike, que la van a ver abreviado como S en todas partes. Tenemos acá esta proteína de acá, que es E, que es proteína de envoltura. Tenemos esta otra proteína aquí, que es la glicoproteína de membrana, que la van a encontrar abreviada como M. Y por último, esta proteína de la nucleocápside, que se encuentra envolviendo el material genético de este virus, y esta proteína de la nucleocápside la van a encontrar como N. Y este genoma, ¿cierto?, del virus, que es muy importante, que, como les decía, es de hebra simple y de tipo RNA. ¿Y por qué eso los tengo destacado en rojo ahí? Porque ese es el dato fundamental que nosotros vamos a considerar para analizar en detalle quién es este virus SARS-CoV-2. Entonces, el genoma completo de este virus está disponible desde fines de enero de 2020. Y sin entrar en mayores detalles, así que no hay que intimidarse con estos esquemas ni nada, porque lo que yo quiero mostrar acá es que la organización del genoma de SARS-CoV-2 es similar a la de otros coronavirus, tiene una similitud a nivel de nucleótidos un poco menor del 80% con SARS-CoV, acuérdense SARS, el del 2002, y una similitud en secuencias de aminoácidos
mucho más alta, alrededor de un 95% con SARS-CoV, no a nivel de todo su genoma, sino que a nivel de unas enzimas, a nivel de la secuencia que codifica para unas enzimas que se llaman replicasa. Uno en general cuando se va a clasificar el virus, bacterias, etcétera, se va a áreas que son conservadas de estos genomas, que todos presentan y que no tienen tanta variación. Y a ese nivel se vio que tenía una homología al 95%. Entonces, inmediatamente se sugirió que este virus, que lo habían denominado, como yo les decía, 2019 nCoV, era de la misma especie de SARS. Y con esta información, ¿cierto?, de cómo se organizaban estas 30.000 pares de bases que corresponden al genoma de SARS-CoV-2, investigadores quisieron ver cuán similar era a los genomas de otros virus SARS, de virus SARS relacionados, por eso hay esa R chiquitita, y del mismo SARS. Y acá tomaron las 30.000 pares de bases, ¿cierto?, que tiene el genoma, y vieron a lo largo de este genoma cómo se alineaban estos otros virus, cuán similares eran. Y el que encontraron que era más similar es este que está destacado acá, que es la línea azul, que es un virus que fue aislado hace no tanto tiempo, desde murciélagos también, pero no es tan similar como para decir que este virus provino de ese, sino que están bastante emparentados, pero no es el ancestro común. Y si nos vamos a, por ejemplo, la homología con el virus SARS, que es este que está en rojo acá, ven que efectivamente es alrededor del 80%. Esta inflexión que se ve aquí esta área es la que codifica para la proteína que les decía yo, Spike, y eso es importante porque esa es la proteína que va a determinar la capacidad que tiene el virus de entrar a la célula. Por lo tanto, es esperable que pueda haber variación aquí. Y un dato que salió esta semana que es bien relevante es que hay otro virus que se aisló desde murciélagos, que tiene este nombre acá, RMY, bla, bla, bla. Fue recientemente descubierto y también es altamente similar, no tan similar como este que está en azul, pero bastante similar. Y esto es importante porque les voy a mostrar después otra característica que tiene este virus que tiene relación con SARS-CoV-2. Entonces, volviendo a quién es este virus, otra forma de evidenciar cuán similar es a otros virus existentes de los cuales tenemos su genoma es el construir una especie de árbol genealógico, que es este dendrograma que ustedes ven acá, y que nuevamente nos muestra que estos aislados clínicos de Wuhan, de los primeros casos, ¿cierto?, de COVID-19, se agrupan muy cerca de este virus que se aisló en murciélago, y no tan cerca, pero obviamente relacionado, del virus SARS que surgió en el 2002, ¿ya? Y ahí nos muestra la clasificación de todos estos que pertenecen, son todos lo suficientemente similares para ser considerados beta coronavirus. ¿Cuál es el origen entonces de este virus SARS-CoV-2? Y aquí entramos en materia que algunos han planteado como controversial. En realidad la ciencia está cada vez aportando más antecedentes para que se despeje este interrogante, y esta información viene de análisis comparativos de datos genómicos, ¿ya? Y los resultados de estos análisis muestran de manera concluyente que SARS-CoV-2 no fue creado en laboratorio o manipulado a propósito, ¿ya? Y yo les voy a mostrar cuáles son los pedazos de evidencia que sustentan esta afirmación. Primero, aquí, para que lo pongamos en contexto, antes de irnos al fundamento, acá tenemos la partícula viral, ¿cierto?, de SARS-CoV-2 decorada, ¿cierto?, con su proteína S, y esta proteína S es la que interactúa con este receptor en la célula humana para hacer ingreso e infectarla. Entonces, cuando los investigadores se pusieron a ver las características del genoma de SARS-CoV-2, vieron que mutaciones en S, en esta proteína que está acá, tienen mayor afinidad en humanos por selección natural, ¿cierto?, ya que predicciones anteriores sugerían otras mutaciones que optimizarían afinidad. Entonces,
con estos resultados genómicos somos capaces de ver que la configuración actual de esta proteína S no surgió por manipulaciones, y de hecho, si se hacía la simulación, hay estructuraciones que son mucho más eficientes al momento de unirse a este receptor en la célula humana, sino que se dieron de forma natural por selección, ¿ya? Este virus adquirió por selección natural la capacidad de unirse a células humanas. Y otra evidencia importante, que esto también surgió súper recientemente esta semana, es que las inserciones, ¿cierto? Las mutaciones que se han visto en las subunidades de esta misma proteína S, S1 y S2, han sido identificadas en otros virus. Y acá aparece este virus con nombre raro que yo les decía antes, que también era bastante, no tan similar, pero bastante similar, como un 93% de la secuencia nucleotídica, al virus SARS-CoV-2, indicando que estos procesos de recombinación ocurren naturalmente en este tipo de virus, en los beta coronavirus, ¿ya? Estas inserciones que se vieron en la proteína Spike en SARS-CoV-2 también fueron encontradas en este virus de la naturaleza, indicando que estos son procesos que ocurren de forma normal, y estas inserciones tienen que ver con la capacidad de esta proteína S, ¿cierto?, de unirse a este receptor y de infectar la célula humana. Además, en estos análisis genómicos se vio que la secuencia de esta proteína S en virus que infectan pangolines es casi idéntica a la encontrada en humanos, otorgando también, dándole preponderancia al pangolín como un hospedero intermediario súper plausible de este virus, en donde este virus podría haber terminado de evolucionar y adquirir la conformación de esta proteína S que le daba la capacidad de infectar. Y por último, estos análisis también han revelado que la selección de SARS-CoV-2, es cierto, esta selección natural de la que yo les hablaba, ha sido impuesta por el sistema inmune. Hay evidencia de la interacción de este virus con el sistema inmune por sobre la selección en cultivo de laboratorio. ¿Y qué significa esto? Producto de la posibilidad cierta de que estos virus salten desde hospederos animales al humano, hay grupos de personas que están constantemente monitoreando, ya sea en murciélagos, para el caso de influenza en diversas aves, ganado, etcétera, están monitoreando siempre la presencia de ciertos virus que tengan la capacidad de saltar al humano. Y hay personas que trabajan con estos virus en el laboratorio para estudiarlos, para entenderlos y para prevenir estos fenómenos. Entonces, cuando uno trabaja ya sea con bacterias o con virus en el laboratorio y uno los cultiva y los va pasando, estos pasajes los va pasando, los cultiva una vez, los vuelve a cultivar, los congela, los vuelve a cultivar, en esos procesos efectivamente a veces ocurren mutaciones que se acumulan en los genomas, ¿ya? Pero ese tipo de mutación que ocurren en sitios específicos, muchas veces como repartidas al azar, ese tipo de mutación no es coherente con lo que se ha visto en este virus SARS-CoV-2, ¿ya? Entonces, por todas estas razones, queda bastante claro, a mi juicio, que SARS-CoV-2 no ha sido creado en el laboratorio o manipulado a propósito. Y acá volvemos al concepto que les mencionaba antes de la zoonosis. Entonces, ¿cómo saltó SARS-CoV-2 desde el murciélago al humano? Entonces, aquí hay tres teorías que se discuten, siendo esta, a mi juicio, la que tiene más evidencia, es la más probable. Entonces, esta primera teoría plantea que hubo una selección natural en un hospedero animal antes de la transferencia zoonótica. ¿Qué significa esto? Que del murciélago este virus adquirió la capacidad de infectar ya sea al pangolín o a otro hospedero intermedio. Hay evidencia también que indica que el perro mapache puede ser el hospedero intermedio antes de llegar al humano. Entonces el virus evoluciona en este hospedero que en general está en contacto con el humano y adquiere la capacidad de infectar, salta y ahí ya infecta y puede causar enfermedad. La otra teoría, que también es plausible, pero yo diría que tiene menos fortaleza en estos momentos que la anterior, es que hubiese ocurrido un fenómeno de selección natural en humanos
inmediatamente post-transferencia zoonótica, o sea, que nos saltáramos este periodo intermedio y que del murciélago directamente hubiese pasado al humano. Pero lo que implica esta teoría es que se produce el salto y el virus en humanos empieza a transmitirse de humano a humano, a adquirir la capacidad de infectar eficientemente las células humanas y ahí ya ocasionar el brote epidémico y la enfermedad que estamos todos viendo ahora. Entonces, que se hubiera seleccionado en humanos, que hubiera ocurrido ese fenómeno de selección natural, no en los periodos intermedios, sino que en humanos, y de ahí hubiera adquirido la capacidad de establecerse y causar enfermedad. Y por último, esta tenemos que discutirlo porque es una posibilidad, pero es la menos probable de las tres, por todo lo que yo les mencionaba anteriormente, es que en algunos de estos laboratorios en donde se trabajaba con este tipo de virus, ¿cierto? En donde se cultivan en reiteradas oportunidades y se produce este fenómeno que se llama pasaje, de cuando uno cultiva y va replicando el virus, bacteria, lo que sea que esté trabajando. Esta selección en pasajes de laboratorio hubiera hecho que este virus hubiese adquirido estas mutaciones para infectar, y por lo que yo les mencionaba antes, es muy poco probable que así sea, por dónde se han dado las mutaciones, porque hay antecedentes de la acción de un sistema inmune, por cuán parecida es a cuán parecida es a los virus que infectan al pangolín, etc. Acá lo que me interesa aclarar, creo que no lo dije la semana pasada y me parece que debe quedar bastante claro, es que mucho se ha hablado, es que no, esta costumbre de comer animales exóticos, obviamente ahí podemos discutir las distintas culturas, ¿cierto? Y sus costumbres. Lo crítico ahí, si bien obviamente uno puede tener su opinión personal, pero lo crítico ahí no es necesariamente el hecho de comer al animal, sino que lo que sucede es que con las ganas de tener todos estos animales, ¿cierto?, para su consumo humano en estos mercados de animales vivos, en donde permanentemente se están criando y está habiendo un contacto que no es normal entre el humano y este tipo de animales, porque normalmente en el ecosistema no estamos en contacto, ¿cierto? Se genera esta interacción, y esta interacción constante, como les decía yo, ya sea por esta primera vía o a través de un hospedero intermedio, hace que estos virus adquieran las capacidades necesarias para infectar al humano. No tiene necesariamente que ver con el acto físico de comer la carne del animal, ¿ya? Espero que eso aclare algo que ha estado circulando bastante, sino que es desgraciadamente el contacto que se produce en este tipo de mercados, o como se cría también a los animales de consumo, este contacto entre el humano y el animal favorece la posibilidad de estos eventos de enfermedades zoonóticas. Ahora, ¿cómo entra este virus SARS-CoV-2 a la célula? Aquí en este esquema podemos ver que, aquí está la partícula viral, ¿cierto? Que esta proteína S, que está acá, necesita ser activada por esta proteasa asociada a membrana que se llama Temperance-2. Esta proteasa como que produce un cambio conformacional en esta proteína S que le da una mayor capacidad de unirse a el receptor. ¿Y quién actúa como receptor? Porque no es un receptor propiamente tal, pero quien actúa como receptor para el caso de SARS-CoV-2, y también el mismo receptor para el SARS que surgió el 2002, es la enzima convertora de angiotensina 2. Entonces SARS-CoV-2 va a utilizar esta enzima como un receptor y va a hacer ingreso a la célula, ¿ya? Entonces, yo lo pongo acá receptor, pero ustedes saben que esto es una enzima que está actuando como receptor, ¿ya? ECA2 se expresa en los siguientes tejidos: en el pulmón, en las células epiteliales del tracto respiratorio, en el corazón, en el epitelio intestinal, el endotelio vascular, el riñón, y también hay algunos estudios que indican que puede expresarse en las células epiteliales de la mucosa oral. Esta evidencia no es tan fuerte, pero es probable que esta enzima esté expresada también en las células de esta mucosa por sus características. Lo interesante de tener esta información es que de alguna forma
nos explica, y están empezando a salir, esta semana también salió información respecto de eso, de que esta distribución tan ubicua de este receptor explica un poco las manifestaciones que hay de este virus, no solo a nivel del de el sistema respiratorio, sino las manifestaciones a distancia, con todos los fenómenos que tienen que ver vasculares, además de manifestaciones intestinales y renales, ¿ya? Entonces, explicaría el por qué existen todas estas otras manifestaciones asociadas con esta enfermedad COVID-19. ¿Cuál es el ciclo replicativo de este virus SARS-CoV-2? Entonces, ya sabemos cómo a través de la interacción de esta proteína S y de esta enzima convertora de angiotensina 2, ¿cierto? A través de esta unión se produce la entrada de este virus a la célula, y después de esta entrada lo que ocurre es el denudamiento, que se le llama, donde se expone el material genético que está aquí, ¿cierto? Se elimina todo esto otro, se expone el material genético del virus, y a través de distintos fenómenos de réplicas asociados a su replicación, se procede a transcribir los genes que trae el virus ocupando la maquinaria de la célula, ¿cierto? Por eso se dice que los virus como que secuestran a la célula, porque empiezan a ocupar toda su maquinaria para replicarse. Y aquí se ve cómo ya cuando se han producido, sobre todo estas proteínas que son las más críticas para la partícula viral completa, se produce el ensamblaje acá, y aquí ya vemos que el virus viene listo, envuelto en una vesícula, para su liberación desde la célula del hospedero. Y pueden ser miles de partículas virales las que son liberadas, y se calcula, porque no se sabe con exactitud aún para SARS-CoV-2, pero se calcula que este ciclo viral de replicación podría durar aproximadamente 24 horas. ¿Ya? Después de todos estos fenómenos, entonces estarían listas estas partículas virales o viriones, que también les podemos decir, para infectar otras células y producir esta enfermedad COVID-19. ¿Qué sabemos de la patogénesis de la enfermedad COVID-19? Entonces, en este esquema vamos a ver como las dos situaciones más importantes asociadas a la patogénesis de esta enfermedad. Por suerte, que es lo que tenemos acá en el costado izquierdo, la mayoría de los pacientes hacen un curso de una infección con sintomatología leve. ¿Y qué significa esto? Que el virus es capaz de producir una respuesta inmune en el hospedero que es eficiente para controlar esta infección por SARS-CoV-2, produciendo generalmente síntomas que están restringidos al aparato respiratorio, y la infección se controla de manera eficaz, y la persona se recupera, y en este escenario podemos tener a aquellos pacientes que consideramos con una infección asintomática o leve, que por suerte es la mayoría de los casos. Sin embargo, hay en otras oportunidades también ocurre que hay una infección severa por SARS-CoV-2. ¿Y qué significa esto? Se produce una respuesta inflamatoria muy, muy robusta, pero esta respuesta inflamatoria termina siendo perjudicial para el hospedero, porque no controla la infección y además produce lo que se denomina como una tormenta de citoquinas, en donde, por ejemplo, interleuquina 6 es una de las moléculas más estudiadas. ¿Y qué significa esto? Que se produce una respuesta inmune absolutamente descontrolada, que empieza a generar mucho daño tisular. Por otro lado, también asociado a la patogénesis de este virus, se sabe que hay un efecto sobre las células T que produce linfopenia, disminuyendo sus números y su capacidad de controlar la infección también. Y acá, por otra parte, podemos ver que la infección por SARS-CoV-2 está asociada a fenómenos trombóticos, ¿cierto? Una activación anormal de fenómenos trombóticos que pueden ocasionar múltiples eventos a distancia, como vemos acá en el corazón, en el riñón, en el hígado, y si esto no es controlado, desgraciadamente, este fenómeno que autores han denominado como sepsis viral, sí se puede llegar a la muerte del paciente, desgraciadamente. Entonces, como yo les decía, esta es la información más o menos que se maneja al día de hoy, pero
son teorías de cómo es la patogénesis por esta enfermedad, porque como ustedes bien saben, es una enfermedad bastante nueva y se necesitan estudios en muchísimo detalle para aclarar sobre todo los eventos que están asociados a aquellos pacientes que manifiestan una presentación clínica de esta enfermedad que es severa. Ahora pasamos a la transmisión de este virus. ¿Cómo se transmite SARS-CoV-2? Y los mecanismos que voy a revisar acá son los que están probados y aceptados y que son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el primer mecanismo es el contacto directo con personas infectadas con el virus. También tenemos que puede ser por contacto directo por un mecanismo directo sin contacto físico, y esto es a través de gotitas producidas al toser y a estornudar, que tienen aproximadamente ese tamaño. Aquí ustedes pueden ver la nube de aerosol que se genera cuando uno estornuda y que tiene un amplio radio de distribución, ¿cierto? Y aquí aquí se entiende bastante bien entonces el por qué todos, en todas las condiciones, cuando estamos a una distancia que no nos permite resguardar este espacio, debemos utilizar mascarilla. Y por último, por contacto con superficies y objetos contaminados, los que conocemos como fómites. Y aquí vemos ejemplos de fómites muy comunes en nuestra casa, ¿cierto? Y en todos los lugares a donde vamos, las manillas de las puertas, y aquí en el transporte público cuando nos tenemos que afirmar, ¿ya? Entonces estos son los 3 mecanismos reconocidos de cómo se va a transmitir este virus. Sin embargo, hay bastante evolución en torno a este tema porque es algo muy importante que tenemos que saber de cómo se transmite este virus. Entonces hay harta investigación al respecto. Y esto era lo que les quería mostrar, que es un paper súper nuevo que no estaba disponible la semana pasada, es que hay investigadores que se han dedicado a ver cuál es el tiempo que duran las gotitas que se producen al hablar y qué importancia potencial podrían tener en la transmisión de SARS-CoV-2. Entonces, estos investigadores, a través de tecnologías súper sensibles de láser, como ustedes pueden ver acá, han determinado que al hablar fuerte se pueden emitir miles de gotitas de saliva por segundo. Uy, ahí. Y estas gotitas pueden permanecer en el aire hasta por 14 minutos. De 8, ellos detectaron de 8, el mínimo tiempo que detectaron fue de 8 minutos y hasta 14 minutos. Y estos datos abren la posibilidad de que hablar en espacios cerrados pueda contribuir a la transmisión de este virus, ¿ya? Entonces, una evidencia más que nos hace sustentar las medidas de distanciamiento físico y de uso de mascarilla, si bien, como el título de este paper lo dice, esto no ha sido demostrado, pero definitivamente tiene una importancia potencial relevante al minuto de pensar en mecanismos de transmisión de este virus SARS-CoV-2. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de la transmisión de este virus? Y acá es ineludible, ¿cierto?, mencionar qué implicancias ha tenido para nosotros como odontólogos en la atención odontológica. Y el dentista y el personal de colaboración tienen una proximidad muy alta con la orofaringe y los fluidos de los pacientes. Y un aspecto muy crítico asociado a la atención odontológica, ya sea cuando utilizamos instrumental rotatorio o en caso de periodoncista ultrasónico, es la generación de aerosoles asociada a la atención. ¿Y por qué esto es tan crítico? Porque le permiten a este virus estar en el aire por muchísimo más tiempo, porque estas son gotitas que son muy, muy pequeñas y como son tan chiquititas por gravedad, se demoran mucho más tiempo en bajar y pueden aerolizar este virus y pueden hacer que se transmita de forma mucho más eficiente, por lo tanto constituye un riesgo para los pacientes y para los profesionales de la salud, en este caso en particular el odontólogo y su personal de colaboración. Dicho esto, es importante aclarar, y a raíz de lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, que no se considera que este virus se transmita por vía aérea, o sea, que esté suspendido en el aire de cualquier lugar.
esto no significa que usted va, por el solo hecho de salir e inhalar, se va a infectar, no. Pero en ciertos contextos, ya sea como veíamos antes, la potencialidad de que el habla un poco más vigorosa o aquí evidentemente la generación de aerosoles, sí pueden hacer que este virus permanezca por más tiempo, no indefinidamente, pero por más tiempo y que sea una fuente potencial de infección por este virus. Y como sabemos, la atención odontológica está seriamente disminuida en estos días, solamente vigente en casos de urgencia para la atención de nuestros pacientes. Bueno, y esto ustedes lo saben muy bien. Acá quisiera dejarles una recomendación para que la revisen, un documento que se elaboró en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en donde se ven recomendaciones prácticas para la atención odontológica y se ha separado la atención que involucra generación de aerosoles con aquella atención que no involucra generación de aerosoles, y esto va a determinar una conducta diferente en cuanto a elementos de protección personal que se deben utilizar, etcétera. Así que yo les recomiendo revisar ese documento. Sí, como ustedes bien saben, esta situación está lejos de ser un problema solo local para los dentistas, es a nivel mundial y ha sido reconocido por medios de difusión odontológico y también médico, como The Lancet. Tenemos también que hay análisis exhaustivos de los múltiples desafíos que vamos a enfrentar de ahora en adelante, ya recuperándonos de esta pandemia y en este momento, como profesionales del área odontológica. Y esto ha concitado también opiniones, también acá tenemos un artículo del Reino Unido en donde están todos los colegas en la misma situación de espera y de tratar también en aquellos casos en donde sí, por urgencia, tienen que ver a sus pacientes, de hacerlo de la forma más segura posible. Otras vías de transmisión en estudio vamos a revisar ahora de este virus SARS-CoV-2. Entonces ya vimos cuáles eran las que están comprobadas y que también producto de eso, cómo han afectado la atención odontológica, pero también tenemos otras rutas que se están estudiando, como por ejemplo la ruta fecal-oral, que es altamente factible porque el virus ha sido detectado en heces. La OMS hasta el momento no le asigna una gran importancia a esta vía, las otras que yo les mencionaba anteriormente tienen más preponderancia, pero es importante saberlo, sobre todo para seguir tomando medidas higiénicas. Y acá hay otra vía que es muy relevante y yo estoy segura que va a seguir saliendo información de esto, de una potencial transmisión transplacentaria. Y al minuto de elaborar esta presentación para la semana pasada, recién había salido un artículo en donde se mostraba evidencia de infección placentaria en un caso clínico. Desgraciadamente, el embarazo no había podido llegar a término producto de múltiples manifestaciones sistémicas que había tenido la madre. Y encontré también otros reportes en donde se ha visto que un reporte de caso también donde un recién nacido, una madre COVID positiva, ya tenía anticuerpos de tipo IgG y que estuvieron presentes por lo menos hasta el mes de vida en ese niño. Así que definitivamente la evidencia nos hace pensar de que pudiera haber una eventual transmisión vertical de SARS-CoV-2. Por último, acá otro tema de intenso desarrollo es la potencial transmisión de las mascotas. Y aquí lo que dice la evidencia hasta el momento es que las mascotas, y fundamentalmente con mascotas me estoy refiriendo a mamíferos, gato, perro, estos sí pueden infectarse con SARS-CoV-2, pero su infección está asociada al contacto con humanos con COVID-19. Entonces, lo que ocurre aquí generalmente es una transmisión de persona a animal. Ahora, esta semana también ha salido evidencia indicando que existe transmisión animal-animal, gato, gato-gato. Eso es lo que ha salido esta semana. Pero todos los hechos indican que no, si bien esto no ha sido demostrado en un 100%, pero todo indica que lo más complejo estaría siendo la infección desde el humano a la mascota y no la mascota como un potencial propagador de SARS-CoV-2 hacia el hospedero humano. ¿Cuáles son los tipos de transmisión que podemos detectar
para este virus. La transmisión más importante, pero no la única, es la que se conoce como sintomática. ¿Y qué significa esto? Que es la más probable, como les decía, y que se da en pacientes con COVID-19 y que estos pacientes son más contagiosos durante los 3 primeros días en que ya están con sintomatología positiva. Después tenemos transmisión presintomática. Y es súper importante que tengamos en consideración para esta transmisión el tiempo estimado de incubación que tiene este virus, que puede ir de 2, pero incluyendo hasta 14 días. Entonces aquí, en esta transmisión presintomática, la persona sencillamente puede no tener idea que que estaba infectada con SARS-CoV-2 y diseminar el virus en este periodo previo. Y por último, la más compleja de todas, diría yo, desde el punto de vista de control, la asintomática, en donde el individuo está infectado e incluso en algunos artículos se ve que puede tener una carga viral bastante alta, pero no manifiesta síntomas y se encuentra contagiando activamente a la comunidad. Por eso, por lo que les mencioné anteriormente, entonces cobra tanto sentido el tomar medidas de distancia física y en caso de que haya que estar en exteriores y en contacto con otras personas, el uso de mascarilla aparece también como, el buen uso de mascarilla aparece también como una herramienta importante. Ahora vamos a pasar a otro tema que se refiere al diagnóstico y detección de SARS-CoV-2. Puedo comer un segundo para tomar agüita. Ya. Primero, para diagnosticar este virus, lo primero que tiene que ocurrir es la toma de muestra. Y la muestra que se va a recolectar es del tracto respiratorio, ya sea del tracto respiratorio superior o inferior. Y del tracto respiratorio superior, la muestra que en Chile se encuentra se está tomando actualmente y que es la que tiene mayor validación a nivel mundial en este momento, es el hisopado nasofaríngeo, que lo vamos a ver abreviado de esta forma. Pero no es el único tipo de muestra que se puede tomar un hisopado orofaringio, se puede tomar una combinación de nasofaringio con orofaringio, orofaringio con hisopado nasal, lavado y aspirado nasofaringio, y también se pueden tomar muestras del tracto respiratorio inferior, y estas fundamentalmente son 3, muestras de expectoración o esputo, de aspirado traqueal, de lavado bronquial o bronquialveolar. Estas muestras de acá generalmente se toman en pacientes que están hospitalizados con un compromiso respiratorio más importante, si entonces esta muestra, la de hisopado nasofaringio, es la que por lo general se va a estar tomando en los pacientes para un oportuno diagnóstico y detección de SARS-CoV-2 y COVID-19. Entonces, me gustaría que fuéramos realizando el paso a paso desde la toma de muestra hasta los procedimientos de laboratorio que se realizan para la detección de este virus. Entonces, comenzamos con el hisopado nasofaringio, y este hisopo es colocado en un vial con un medio de transporte viral u otro que permita la conservación del RNA viral, buffer fosfatosalino u otro. Esto medio, lo importante del medio que sea que se utilice es que permita conservar el ARN, que es la información genética de este virus. Y después de tomarse esta muestra, se transporta en hielo al laboratorio, en donde puede permanecer hasta 72 horas en refrigeración, pero lo ideal siempre con muestras de laboratorio es que se procesen lo antes posible. Entonces, ¿cuál es la técnica que se utiliza en el laboratorio para la detección de este virus? Es el RT-PCR en tiempo real, y este es el gold standard. Parece ensalada de letras esta situación, pero vamos a ir por paso viendo qué significa cada una de estas técnicas que se utilizan. Entonces, todas estas siglas vienen del inglés, todo esto, de Real-Time Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, y en español vemos entonces que es la reacción de la polimerasa en cadena de transcripción reversa en tiempo real. ¿Y qué significa todo esto? De nuevo. Entonces, vamos a ir revisando desde el comienzo, desde nuestra muestra. Tenemos nuestra muestra de hisopado nasofaringio y
se le somete con distintos kits, este es solo un ejemplo, pero hay muchos otros, a la extracción de RNA. Y este RNA del virus, nosotros necesitamos, para los pasos que siguen de esta técnica, convertirlo a DNA copia, ¿ya? Transformarlo de RNA, pasarlo a DNA copia, y esto ocurre por la acción de una enzima que se llama transcriptasa reversa, ¿ya? Y ese es el primer paso de transcripción reversa que tiene que ocurrir en esta técnica. Entonces, ya estamos ok con la transcripción reversa, ya tenemos nuestro DNA copia. ¿Qué tiene que suceder después? Después, este DNA se mezcla con partidores. ¿Y qué son los partidores? Son fragmentos de DNA que están diseñados para pegarse a partes características del DNA viral. Entonces, este DNA se mezcla con esos partidores y a través de ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento de los partidores con una enzima que se llama DNA polimerasa, se generan millones de copias de este DNA viral. Y esa es la parte que conocemos como PCR, reacción de la polimerasa en cadena. Entonces ahí ya estamos con esta otra parte de la técnica. ¿Y por qué es, ya sabemos lo que es RT, ya sabemos lo que es PCR, pero por qué esto es en tiempo real? Es en tiempo real porque a medida que esta DNA se va copiando, ¿cierto? Se van generando más copias, hay moléculas fluorescentes que se unen a esas moléculas de DNA. Entonces, mientras más copias vayamos a tener, más fluorescencia va a haber. Y esta es la detección que confirma, y esta detección de fluorescencia es lo que confirma la presencia del virus en la muestra. Y todo esto ocurre en un termosiflador de tiempo real, que es un aparatito como este. Y cuando ya termina el procedimiento, ¿qué es lo que vamos a ver como resultado? Vamos a ver esto. Entonces ya vimos todos los pasos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Es esto. En una muestra que es positiva para la detección de SARS-CoV-2, vamos a ver que hay un aumento de la fluorescencia por sobre este umbral, que es esta línea punteada que está acá, ¿cierto? Va notoriamente por sobre, y del minuto que empieza esta fase exponencial, que empieza a aumentar muchísimo esta fluorescencia, ok, uno dice, esta muestra es positiva. A diferencia de lo que sucede con una muestra que es en donde la fluorescencia no traspasa el de detección, por lo tanto, no se confirma la presencia de SARS-CoV-2 en esa muestra. Entonces, volvemos acá al diagnóstico y detección. La técnica que se ocupan es RT-PCR en tiempo real, y según la Organización Mundial de la Salud, para confirmar un caso de la enfermedad COVID-19, se requiere la detección de al menos 2 genes blancos de SARS-CoV-2. El primero es un gen de tamizaje, que se le llama, que es un gen que es común a otros coronavirus, que en este caso es el gen E. Y para que nos acordemos quién era el gen E, es esta proteína que está acá en la envoltura. Entonces el gen que codifica para esta proteína tiene que ser detectado. Y además del gen E, tenemos que detectar un gen de alta especificidad para SARS-CoV-2, que puede ser este gen RDRP, que codifica para una polimerasa, puede ser el gen N, que codifica para la nucleocápside, o puede ser el gen S, que codifica para la proteína Spike. Entonces, 2 genes blancos, gen E, y más uno de estos 3 que están acá, para ser considerado un caso positivo. Además del RT-PCR en tiempo real, que era, como yo les decía, el gold standard para detección y que es lo que se está realizando en nuestro país y muchos otros, hay otras pruebas diagnósticas, y en ese contexto existen unas pruebas que se llaman pruebas rápidas para la detección de antígenos de SARS-CoV-2. Estas pruebas rápidas se estima que pudiesen ser de utilidad, pero no se han validado en nuestro sistema, y desgraciadamente se obtienen resultados bastante disímiles y no consistentes. Entonces, para tener una apropiada detección en este momento en nuestro país, no se están utilizando con valor diagnóstico, ¿ya? Se pueden utilizar con fines de investigación, con otros, pero para la definición de caso a nivel diagnóstico no se están utilizando por su variabilidad. Y hay otras técnicas que son las técnicas serológicas, y acá
viene lo que se denomina la detección de anticuerpos de tipo IgM, que son los que van a surgir primero, y después de tipo IgG. Y este tema hemos tenido desarrollo durante esta semana, desde que se hizo la charla la semana pasada hasta ahora, porque estos eran los anticuerpos que se iban a considerar para entregar este famoso carnet COVID. Bueno, finalmente el ministerio reculó con esta medida y es positivo que así lo haya hecho porque desgraciadamente no tenemos muy claro qué significa la respuesta con anticuerpos en SARS-CoV-2 hasta el momento. ¿Por qué digo esto? Porque si bien, como les voy a mostrar más adelante, sabemos que la mayoría de los individuos sí tienen una respuesta de anticuerpos para SARS-CoV-2, no sabemos cuánto dura esta respuesta, si tiene que ser una respuesta de gran magnitud o de baja magnitud, si estos anticuerpos protegen eventualmente para una segunda infección, o si estos anticuerpos pudiesen tener un rol también en aquellos pacientes con enfermedad severa, en la patogénesis de la enfermedad. Hay muchas preguntas que están sin contestar. Yo creo que definitivamente eso no significa que la detección de estos anticuerpos no sirva, o todo lo contrario, o sea, para los fines de entender esta enfermedad es muy necesario saber si uno monta respuestas de anticuerpos o no, pero no tenemos muy claro qué significa en términos de protección, ¿ya? Entonces, por eso era tan complicado el tema del carnet. Y de hecho, la investigación actual es bastante esperanzadora, porque se ha mostrado, y creo que este es el estudio que encontré con más pacientes, que la mayoría de los individuos tiene anticuerpos, ¿ya? La mayoría de los virus tiene anticuerpos por SARS-CoV-2, como ustedes pueden ver acá. Y estos son 262 pacientes y, claro, el seguimiento no es tanto porque esta es una infección bastante nueva, ¿ya? Entonces, por lo menos tenemos una idea de que sí, la mayoría de los pacientes sí tienen respuestas de anticuerpos que se detectan, pero lo que no sabemos es si estos anticuerpos tienen una duración en el tiempo y, aún más importante que eso, si tienen una buena acción neutralizante. Y acá la evidencia no es tan positiva porque he estado revisando información de que la capacidad de neutralizar de los anticuerpos contra SARS-CoV-2 es muy variable, ¿ya? Y eso nos estaría diciendo que quizá no se monta una respuesta duradera en contra de SARS-CoV-2 y, bueno, desgraciadamente esperar el desarrollo de una vacuna que sea efectiva se hace aún más crítico. ¿En qué fluidos se puede detectar este virus? Pues ya vimos todos los protocolos de cómo se detecta, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Acá los tengo destacados en negrita, que estos son los fluidos que corresponden, ¿cierto?, a sistema respiratorio, en donde por excelencia se va a encontrar el virus, pero hay otros en donde se ha podido detectar, como las lágrimas y la secreción conjuntival, como la saliva, de la que vamos a estar hablando inmediatamente en un segundo más. Se ha visto en sangre, en orina y en deposiciones. Ya en los pacientes que se detectan todos estos otros fluidos, es en general pacientes que tienen manifestaciones severas de COVID-19, que están hospitalizados y en que hay una viremia que está causando estragos a todo nivel. Y aquí pueden ver, por ejemplo, esta es una figura de un artículo que analizó la presencia de SARS-CoV-2 en distintos fluidos de pacientes hospitalizados. Y acá acá podemos ver, esto es tal cual como yo se lo mostraba antes, la detección por PCR en tiempo real. Este es el umbral que hay que traspasar, por lo tanto todas estas muestras son negativas, pero todo lo que está sobre este umbral son muestras positivas, y se ven que en la mayoría de los pacientes hay más de 2 fluidos que están con cantidades detectables de este virus SARS-CoV-2. Ven que varios pacientes tienen en heces, hay varios individuos, ¿cierto?, positivos con hisopos nasales, etc. Entonces, sobre todo en aquellos pacientes, por ejemplo, como este, que hay 4 fluidos que están positivos para SARS-CoV-2, se puede pensar en pacientes que tienen manifestaciones bastante severas de la enfermedad. Y ahora vamos a dedicarle un tiempo a la saliva, en donde ha surgido evidencia que
la hacen ver como una potencial muestra de elección para la detección de este virus SARS-CoV-2, que tiene bastantes ventajas, de hecho. Es una toma de muestra menos invasiva que el hisopado nasofaringio, por lo tanto, constituye menos riesgo para el profesional de la salud la toma de muestra, no requiere de hisopos especiales e incluso puede ser recolectada por el mismo paciente, lo que aún es más seguro para el personal del área de la salud. Y la sensibilidad es comparable a hisopos nasofaringios para detección de otros patógenos respiratorios, incluyendo otros coronavirus humanos. Y aquí pueden ver, aquí hay un estudio, este estudio nocivo se encuentra en un estado como de revisión por pares aún, pero ya está disponible online. En este artículo se vio la detección comparada en un mismo individuo del hisopado nasofaringio y de la saliva, y se ve que la saliva tiene una performance que es incluso mejor que la del hisopo nasofaringio, recuperando una carga viral más alta, con una muy buena concordancia entre la muestra de hisopo nasofaringio y lo que se ve en saliva, y ahí está lo que les decía de la concordancia. Definitivamente siendo un buen fundamento del por qué puede ser una potencial muestra de elección. Esto, todo lo que les mencionaba, es muy positivo desde el punto de vista diagnóstico, pero desgraciadamente no son buenas noticias para nosotros como odontólogos, ya que es el fluido con el que principalmente tenemos contacto y tiene una alta carga viral. Entonces es algo que aún sustenta más las medidas actuales que hay de restricción de la atención rutinaria de pacientes en la clínica odontológica. Acá me quiero detener brevemente porque uno escucha mucho en los medios y a nuestras autoridades decir, no, es que PCR positivo para SARS-CoV-2. Yo solo quiero aclarar en términos técnicos qué significa cuando decimos que tenemos una PCR positiva. Entonces, ¿qué significa? Es que se ha detectado el material genético de este virus, entonces, por ende, podemos decir que ese paciente tiene COVID-19, puede ser asintomático, presintomático, sintomático, pero ese paciente tiene COVID-19. Pero no significa necesariamente, cuando tenemos una PCR positiva, que estemos ante la partícula viral completa y con capacidad de infectar, ¿ya? Entonces, que detectemos esto no es lo mismo que tengamos el virión intacto con su capacidad infectante completa, ¿ok? Y esto es importante porque va a haber aquellos individuos, sobre todo aquellos que tuvieron manifestaciones severas de esta enfermedad, que van a seguir con PCR positivas incluso hasta los 28 días, ¿ya? Después de su primera PCR positiva. Y esto sería esperable, porque si tuvieron una gran virosis, que el virus de a poco, el material viral del virus vaya siendo eliminado de a poco por el cuerpo, y no significa que este individuo tenga la capacidad de infectar. Ahora bien, eso no quiere decir que uno dice, ah, no, tiene PCR positiva, pero no importa. No, o sea, la persona tiene que hacer su cuarentena y se tienen que tomar todas las medidas que se requieran. Pero es importante que tengamos claro de qué estamos hablando cuando decimos que alguien tiene una PCR positiva. En particular, lo que les mencionaba antes, y también cuando se ven algunos estudios, por ejemplo, en donde están comparando efectividad en superficies y que por PCR, eso no significa que hayan recuperado el virus con su capacidad completa de infectar. Y la única manera para evaluar virus infectante es el cultivo. Entonces, se tendría que cultivar y ojalá secuenciar. Ahora, el cultivo es algo que no se hace de rutina, porque es algo, o sea, si tuviéramos que hacerle cultivo a todos los pacientes para diagnosticarlo, el cultivo es algo que demora, que además de demorar, de ser laborioso, toma mucho tiempo. Entonces, el tiempo en este tipo de enfermedad es fundamental. Tenemos que tener lo antes posible un diagnóstico, pero con fines de investigación y de entender bien cómo han ocurrido estos fenómenos y de estudiar estos virus con mayor detalle, es súper importante el que paralelamente a lo que es el manejo clínico, ¿cierto?, se esté realizando investigación con aislados cultivados de este virus y que ojalá sean secuenciados. Y en ese contexto encontré que hay una colaboración vigente entre el Instituto de Salud Pública y un centro de excelencia FONDAP,
el Center for Genome Regulation, en donde el ISP ha cultivado varios de estos aislados en los pacientes y se los está haciendo llegar a este FONDAP para que se secuencien y podamos entender mejor las dinámicas que han ocurrido de transmisión aquí en Chile. Y también hay iniciativas globales que tienen que ver con el cultivo. Y esto a mí me parece muy, muy interesante. Y acá tenemos el concepto de epidemiología genómica, en donde disciplinas como la epidemiología y la microbiología se integran para producir información muy útil. Y acá, bueno, esto se ve súper ocupado, pero lo que es esto es que muchos investigadores en todo el mundo han depositado la secuencia de los genomas del virus SARS-CoV-2 en estas plataformas y se puede ver acá, estas pelotitas, cada una de ellas es un genoma y de todo el mundo, ¿ya? Que han sido recuperados en todo el mundo y se puede ver cómo están emparentados genéticamente, ¿ya? Eso es muy, muy interesante. Estos que están en morado, los que están aquí son los primeros, los iniciales de Wuhan, y aquí se ve cuán cerca están los otros aislados que se han recuperado en otros lugares del mundo. Es bien, es interesante destacar que este virus es un virus que tiene una tasa de mutaciones que no es tan alta, porque tiene enzimas que van corrigiendo errores que se producen en la transcripción. Entonces es relativamente fácil trazar de dónde ha venido la cepa en particular que ha infectado, que ha llegado a un determinado país, por ejemplo. Entonces, y esto es para que ustedes vean que a través de esta información se pueden establecer con bastante precisión las dinámicas de dónde han venido, que acá está lo que les mencionaba, de los que han venido de Wuhan, de dónde han venido los aislados y hasta dónde han ido infectando. Entonces, si uno se quiere meter acá, súper interesante verlo con los distintos países y uno puede tener la información separada. Y los primeros aislados que llegaron a Chile venían de Europa y en particular con una gran presencia en España. Así que iniciativas como estas son muy, muy relevantes, ya que nos permiten apreciar la importancia de la investigación más básica y de la colaboración y lo importante que es tener apertura con estos datos y las maravillas que se pueden lograr hacer. Ahora brevemente vamos a hablar un poco de la estabilidad de este virus en superficie, qué es lo que se sabe de esas dinámicas, y brevemente también de desinfección. Entonces, han salido varios estudios. Estos resultados son como un estudio que salió en el New England Journal of Medicine a principios de marzo, que fue muy, muy destacado, en donde se analiza el tiempo máximo de detección de este virus en aerosoles, cobre, cartón, acero inoxidable y plástico, siendo tiempo bastante largo algunos de estos, sobre todo lo que causó mucha preocupación cuando salió este artículo, y de hecho se enviaron varias cartas también al journal y todo por esto, es la duración en aerosoles, que no es más de 3 horas. Es importante entonces tener algunas consideraciones técnicas de cómo fueron hechos estos experimentos. Los experimentos con aerosoles utilizaron un dispositivo que es especialmente hecho para la generación de aerosoles en un sistema cerrado, como una especie de tambor sin ventilación. Por lo tanto, este valor en particular yo lo tomaría como el tiempo máximo en condiciones perfectas y experimentales de duración de este virus en el aire. Ustedes veían ya que evidencia posterior en vivo del habla de una persona se podían detectar partículas con aparatos muy, muy sensibles solo hasta 14 minutos. Entonces, como para que tengamos una idea del máximo, pero no nos alarmemos tampoco ni creamos que este virus anda en el aire en todas partes, ¿ya? Y en estos experimentos también el tamaño de partícula que generaron los investigadores era especialmente chico, entonces estaba como optimizada para permanecer en el aire por mucho tiempo. Ahora, dicho esto, eso no significa que no tengamos que seguir todas las precauciones ni utilizar los elementos de protección personal, que en este caso si es profesional del área de la salud que se ve enfrentado a la generación de aerosoles, ya sea el odontólogo o el personal médico cuando están intubando a un paciente, etcétera, o sea, un respirador tipo N95 es fundamental para evitar la contaminación y la infección del personal de la salud por parte de SARS-CoV-2, ¿ya?
Y hay varias otros artículos que se refieren a este aspecto. Yo estoy revisando este, pero hay varios otros. Y lo mismo corre para los desinfectantes, lo que yo les voy a mencionar acá, hay bastante evidencia al respecto. Yo acá lo estoy mostrando como cuáles son los consensos que yo he podido rescatar de la literatura. Entonces, como desinfectantes recomendados, está el cloro, una solución de hipoclorito de sodio al 0,1%, el alcohol al 70%, amonios cuaternarios fundamentalmente es como desinfectantes ya para uso más domiciliario. Estos dos son los que están recomendados para uso hospitalario. Y como antiséptico, recordemos brevemente la diferencia entre desinfectante y antiséptico. Desinfectantes son todos aquellos agentes que vamos a utilizar en superficies inertes. Los antisépticos son todos aquellos agentes que vamos a utilizar en tejidos vivos, por lo tanto, podemos tener desinfectantes que pueden ser utilizados como antiséptico, como el caso del alcohol 70 en piel, por ejemplo. Y de los antisépticos, el consenso en la literatura, como les decía, esto en ningún caso es una recomendación exhaustiva ni una revisión de la literatura completa, pero el consenso, sobre todo también aplicado para prevención odontológica, que como antisépticos recomendados son aquellos que tienen mecanismo oxidativo. Entonces, el peróxido de hidrógeno al 1% y la povidona ayudada al 0,2% se ha visto que son antisépticos eficaces sugeridos para reducir la carga viral en un paciente, y esto puede ser relevante, previo a la atención en aquellos casos en donde no se puede diferir más la atención. Y aquí quiero dedicarle un espacio importante al lavado de manos, porque esta es la medida más simple que tenemos de control y de prevención para esta infección por SARS-CoV-2, para esta enfermedad COVID-19. Entonces, el lavado con agua y jabón, fundamental. ¿Y por qué decimos que es tan importante? Porque el lavado con agua y jabón, es un modo efectivo de destruir muchos microorganismos y entre ellos a SARS-CoV-2, ¿ya? Y este es un esquema simplificado que vamos a revisar muy rápido, en donde podemos ver que SARS-CoV-2, si ustedes se acuerdan, está la proteína Spike, y aquí está esta envoltura lipídica que tiene el virus. Entonces, el jabón, las moléculas de jabón, que tienen colas hidrofóbicas y estas cabezas hidrofílicas, se unen a la envoltura lipídica del virus y son capaces, ¿cierto?, de destruir la partícula viral y de envolver en pequeñas micelas todas las partes que han quedado del virus. Por lo tanto, es muy eficiente como medida para reducir la carga viral en nuestras manos y ojalá cortar la cadena de transmisión de SARS-CoV-2, este agente causal de esta enfermedad COVID-19. ¿Cuáles son las estrategias farmacológicas y terapéuticas para COVID-19? Como ustedes bien saben y habrán escuchado, no hay antivirales disponibles con evidencia suficiente para su uso. Hay muchos estudios clínicos en estos momentos con diversos agentes, varios tipos de medicamentos para el manejo de COVID-19 y por lo mismo también a nivel ya más de investigación preclínica se están realizando estrategias de testeo masivos de drogas y en ese contexto lo que es muy prometedor es el redireccionamiento de drogas que ya existen, que han sido aprobadas por la FDA para la utilización con el control de esta enfermedad COVID-19. Entonces acá, por ejemplo, tengo el esquema de un artículo que está en revisión en estos momentos, en donde hay muchos compuestos, pues bueno, ven acá que el 40%, por ejemplo, de estos 13.000 compuestos que estaban probando estos investigadores son drogas ya que están aprobadas y que son conocidas por la FDA, y es muy interesante la cantidad de compuestos que se pueden probar en el laboratorio, y lo que se hace acá es, se hacen cocultivos de células con SARS-CoV-2, se ven los efectos citopáticos y se sacan candidatos, ¿ya? Se ven los que tengan los mejores perfiles, ¿cierto?, de eficacia, y esos son candidatos ya para estudios preclínicos en animales y después potencialmente estudios clínicos para aquellas drogas que ya han sido probadas y que ya se sabe que son seguras, pueden saltar con mucha mayor rapidez a la clínica para el manejo de esta enfermedad. Acá también es súper importante mencionar que hay experiencia en Chile en pacientes que están
graves, ¿cierto? Que han tenido manifestaciones de, yo les decía, esta tormenta de citoquinas, una inflamación completamente descontrolada, que es la que puede llevar incluso a la muerte del individuo. En Chile se ha tratado con anticuerpos monoclonales, sobre todo en contra interleuquina 6, y ha funcionado bastante bien, ¿ya? Pero eso ya es para manejo de la patogénesis propiamente tal, pero antivirales como dirigidos hacia la parte del virus no se están utilizando de manera rutinaria en este momento. Y acá no se puede dejar de mencionar entonces, por lo que yo les decía, las respuestas por anticuerpos, cuál es el estado actual del desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2. Acá ustedes pueden ver en esta publicación, y esta publicación ya lleva por lo menos unas 2-3 semanas, así que debe haber más, pero al minuto que salió esta publicación había más de 90 vacunas que están siendo probadas en estos momentos, que están siendo desarrolladas y que están en distintas fases de estudio. Y las principales estrategias a las que están enfocándose estas vacunas es a virus inactivados, virus debilitados, vectores virales que se replican o no, vacunas basadas en ácidos nucleicos, ya sea del tipo DNA y RNA, vacunas basadas en proteínas que son subunidades proteicas, o basadas en estas partículas que son de viriones que son incompletas. O sea, hay múltiples estrategias, están siendo probados ahora, eso es un ámbito que está tratando de avanzar muy rápido. Ahora, obviamente, para los perfiles de seguridad que requieren las vacunas, hay procesos que no se pueden apurar, hay que ver que realmente sean seguras y sean eficaces y que no representen un potencial daño para el hospedero humano. Por último, acá quería destacar fuentes de información que a mí me parecen importantes. Esto también en ningún caso es una lista detallada y excluyente de los lugares donde uno se tiene que informar. Por el contrario, mi idea es solo aportarle a algunos lugares en donde yo sé que hay información fidedigna y que ha sido comprobada y que está respaldada en evidencia, porque como bien sabemos, las fake news están a la orden del día. Tenemos como profesional del área de la salud que tener mucha responsabilidad al minuto de diseminar información. Es bueno que nos tomemos un poquito más de tiempo en corroborar, en decir, oye, sí, eso suena interesante, pero déjame mirar un poco más, porque del minuto que empezamos a repartir información que no es precisa, le hacemos un gran daño al manejo de esta enfermedad, y hay fuentes de información que son confiables, ¿ya? Entonces ahí se las dejo. Y por último, ¿cuáles son los conceptos importantes con los que yo los quiero, con los mensajes con los que yo quiero que se queden? Es que el virus SARS-CoV-2 es de origen zoonótico y es el agente causal de la pandemia actual que tenemos por COVID-19. Si bien no conocemos en detalle la patogénesis de la enfermedad COVID-19, conocemos varias características de este virus SARS-CoV-2, sus mecanismos de transmisión más importantes, y contamos, por fortuna, con métodos de detección y medidas de higiene conocidas y distanciamiento físico son las herramientas más importantes para prevenir contagiarnos con COVID-19 hasta que tengamos una vacuna disponible. Y con eso me gustaría agradecerle nuevamente a la Sociedad de Periodoncia por invitarme a dar esta charla, bueno, a mi alma mater, a la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y por sobre todo agradecerles a ustedes por estar temprano este sábado motivados por aprender más de este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Loreto, por además repetir esta excelente conferencia que aporta mucho desde el conocimiento científico, pero además a las prácticas no solamente odontológicas, sino que incluso como habitante de a pie, como dicen. ¿Sí? Agradecer nuevamente también a nuestros sponsors, Colgate, Dentaidor, Elbe, Zimmer y Sanfer, que sin el apoyo de ellos tampoco podríamos realizar estas conferencias. Saludar a los países que conforman FIP, que también están participando de estas conferencias, enviándote además muchas felicitaciones en relación a ellas. Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, España, México, Panamá, Uruguay y Venezuela. Y hay algunas preguntas que surgieron en el chat
durante la conferencia que te voy a realizar. Súper. Uno es si nos puedes explicar que se ha indicado que en pacientes con tratamiento de hipertensión con inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, estarían cursando, contagiándose más gravemente con el virus. Ya. Mira, ese tema ha sido objeto de bastante controversia, pero la verdad, la evidencia actualmente, lo que yo he podido ver por lo menos, indica que el uso de medicamentos de inhibidores de angiotensina 2 causaría una reducción en la presencia, ¿cierto?, de esta enzima como receptor, por lo tanto, podría tener incluso hasta un rol protector. Entonces, la verdad, no está 100% todo dicho, y en este tema lo que sí se ha recalcado hasta el cansancio es que estos pacientes, ante la duda de cómo puede estar participando en la patogénesis, no deben dejar de tomar sus medicamentos, porque que se descompensen es mucho peor que los efectos potenciales que podría tener su medicamento por el tema de la patogénesis del virus. Yo me inclinaría más por la opción de que quizá pueden tener un rol protector, pero por supuesto que esto debe ser estudiado en detalle, y esto ha ido tan rápido que es difícil tener respuestas concluyentes a estas preguntas. Denise, veo que hay una pregunta antes que esa que me gustaría contestar también, porque me la hicieron la semana pasada y a ver si puede quedar más claro. Acá Larvinson pregunta, ¿qué conductas o condiciones hacen mutar a los virus? Y la verdad de cómo se comportan los virus en general, los virus por definición mutan. Ya eso es algo que hacen por solamente estar en circulación. ¿Y por qué mutan tanto? Porque se replican muy, muy rápido. Muchos de ellos, no es el caso de este, pero muchos de ellos no tienen sistemas de control, de corrección de lo que se va transcribiendo, por lo tanto la tasa de mutaciones en algunos de ellos es muy, muy, muy alta. ¿Ya? Es característico de este tipo de microorganismos que así sea. Y las conductas o condiciones, volviendo un poco a las conductas, nosotros sí tenemos un rol importante del minuto que podemos prevenir y tener conductas sociales que no nos pongan en contacto tan directo con animales que pueden ser reservorios de virus que nos pueden potencialmente infectar a nosotros. El contacto constante con ciertas especies ahí también puede ser algo que nosotros podamos modular. Otra de las preguntas que salieron es, los pacientes que tuvieron gran sintomatología cursando la enfermedad, ¿pueden recidivar? Esa es una gran pregunta, y por la evidencia que yo he visto hasta el momento, no lo sabemos. No sabemos si una persona se puede reinfectar. Por la duración que se ha visto que tienen los anticuerpos, quizá uno podría pensar que por lo menos por unos meses las personas podrían estar protegidas, pero desconocemos si es una inmunidad a largo plazo. Es complejo todo, ¿eh? También preguntan si tienes información o hay información respecto a la utilidad de las cápsulas acrílicas que se adaptan sobre el paciente para la atención odontológica. Honestamente, ¿De qué manera podrían servir para proteger a nosotros como tratantes y al resto de los pacientes que vienen después? evidencia puntual de esas cápsulas yo no he revisado. Lo más importante son los elementos de protección personal que tiene que utilizar el odontólogo y el personal de colaboración, y si es una atención que va a involucrar uso de aerosoles, hay que ver todo tipo de vestimenta desechable, respirador N95, más protección facial completa. Todas esas medidas es lo que nos va a proteger de mejor manera. Claro, si es algo que contiene un poco los aerosoles, pero lo más importante es los elementos de protección personal para los que están en contacto directo con el paciente. ¿Sabes cuál es el examen que se realiza para dar de alta al paciente, ya que puede seguir dando positivo el PCR por varios días más? Claro, o sea, hay algunos países que tienen como estándar, por ejemplo, que la PCR tiene que dar negativa en 2 oportunidades separadas de tiempo, pero consecutivas, para decir, ok, la persona ya tiene que... Ahora, para el alta necesariamente es complejo, porque puede seguir dando positivo por un buen tiempo, no estar infectando, entonces ahí las medidas de cuarentena durante
el resto de la recuperación del paciente van a ser lo más importante. Desconozco si tienen un intervalo específico de resultados de PCR acá, tiendo a creer que no, pero ahí tendría que informarme más al respecto. Los portadores asintomáticos tienen menos carga viral, por lo que tendrían menos capacidad infectante. No necesariamente. Hay artículos en los que desgraciadamente se ha visto que hay portadores asintomáticos que tienen mucha carga. Obviamente son reportes anecdóticos de no tantos individuos por vez, pero sí se ha visto y viendo las dinámicas de efectividad que ha tenido este virus, no es descabellado pensar en que sí pueden andar bastante personas asintomáticas contagiando a muchos otros individuos. ¿Tienes información si el amonio cuaternario diluido pierde eficacia si se deja varios días almacenados? Uy. Del cloro todos sabemos que pierde eficacia y que tenemos que valorarlo de nuevo, pero de los amonios cuaternarios, honestamente tendría que revisar cuál es ahí la estabilidad. Yo tiendo a pensar que siempre va a ser mejor que tratemos de preparar esas soluciones de forma periódica, pero no tengo claro si eso sea... Ahora, si es para uso en la clínica, para desinfectar superficies y eso, el hipoclorito al 0,1 y el alcohol 70 se ha probado bastante su efectividad. Acá también preguntan saber si el ácido hipocloroso es efectivo o tan efectivo como el amonio cuaternario para desinfección de superficies aplicándolo como aerosol en pulverizadores. Sí, eso lo preguntaron también la semana pasada. Es poca la evidencia que hay en el contexto clínico, odontológico. De hecho, lo que más hay es uso veterinario. Entonces, así como que yo pudiera dar una recomendación basada en la literatura, no he visto información fidedigna al respecto. Esto no quiere decir que no haya, pero de lo que yo he revisado, no lo he encontrado. Acá pregunta Janina sobre el uso de mascarillas quirúrgicas bajo un protector facial, si es que no ¿Ya? hay procedimientos que generen aerosol. Si no hay procedimientos que generen aerosol, suenan medidas razonables, la verdad. Pero obviamente, si es que existen, claro, yo entiendo que hay que priorizar el uso de elementos de protección personal porque no hay una cantidad de stock tal que todos los pacientes los puedan estar atendiendo con N95, pero por la proximidad también que tenemos nosotros con la orofaringe del paciente, sería ideal contar con respiradores N95 de forma más rutinaria. Según la evidencia que ellos disponen, me imagino que van poniendo sus descripciones y los protocolos de atención. Por supuesto, no, claro, y lo que ellos manejan también. Exacto. Muchas gracias nuevamente por tu excelente presentación, por haber accedido a hacerla de nuevo, además, que había quedado mucha gente con ganas de poder escucharla y ahora además vamos a poder subirla a través del canal de la Sociedad de Periodoncia en YouTube para que los que no hayan podido conectarse en este minuto la puedan ver después. ¿Sí? Ya, pues, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Los dejamos invitados para las próximas reuniones de la Sociedad de Periodoncia que vienen la próxima semana. Los esperamos y les irá llegando a través de las redes sociales también los links para poder conectar.